Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar del trastorno límite de la personalidad. Nuestro grupo está conformado por Sergio Chitiva, Natalie Guzmán y Esteban Osorio. El trastorno límite de personalidad pertenece al grupo B de los trastornos de la personalidad, conocido como dramático emocional. En este grupo se encuentran los trastornos caracterizados por la inestabilidad emocional extrema y las dificultades para controlar los impulsos. Según los criterios del DSM-5, para diagnosticar a una persona con este trastorno es necesario que cumpla con 5 o más de los siguientes criterios por un tiempo de al menos un año. De estos criterios se destacan algunos como el patrón de relaciones interpersonales inestables, alteración de la identidad, de la autoimagen y el sentido del yo, inestabilidad afectiva, sensación crónica de vacío, comportamiento o amenazas recurrentes de suicidio, impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas, entre otros. Los criterios del CIE-10 para diagnosticar a una persona se encuentran principalmente en el segundo criterio, el cual es la predisposición a presentar un comportamiento pendenciero y a tener conflictos con los demás, en especial cuando los actos impulsivos son impedidos o censurados. Además de esto, es necesario recalcar que tanto el DSM como el CIE-10 comparten características en sus criterios. Por ejemplo, ambos comparten criterios como la sensación crónica de vacío, la inestabilidad en sus relaciones emocionales, las dificultades para mantener actividades que no ofrezcan una recompensa inmediata, pero asimismo presentan diferentes criterios. Por ejemplo, la predisposición a actuar de forma inesperada sin tener en cuenta las consecuencias, es un criterio netamente del CIE-10 y no se tiene en cuenta en el DSM. Ahora bien, las comorbilidades. El trastorno límite de personalidad presenta alta comorbilidad con trastornos del estado del ánimo, como el trastorno afectivo bipolar o la depresión, y con trastornos de la alimentación, como la bulimia y la anorexia. Algunos datos del trastorno límite de la personalidad, según el DSM-5, es que es un trastorno que aparece cerca con el 2% de la población y es más frecuente en el sexo femenino, con un ratio entre 2:1 y 4:1. Ahora bien, para entrar a hablar de las vulnerabilidades que se presentan en este trastorno, hablamos desde los modelos biosociales que las explican, ¿no? Entonces, desde Milon y Davis del 96, que es un modelo que integra variables dimensionales y nos habla básicamente de vulnerabilidades desde los factores genéticos, o sea, biológicos, y desde las experiencias de la infancia. Según el Consejo Asesor sobre Asistencia Psiquiátrica y de Salud Mental desde 2006, nos recalca que en este modelo es muy importante 3 características y que resalta 3 características de este trastorno, como la ansiedad por separación, conflictos cognitivos e inestabilidad afectiva y comportamental. Aparte que este modelo considera que el TLP es la exacerbación de otros trastornos, que era, como ya se mencionaba, la comorbilidad con estos trastornos del estado del ánimo. Desde el modelo biosocial de Langen en el 93, pues nos habla a grandes rasgos de lo mismo, ¿no? Entonces, aspectos biológicos que contribuyen a esa vulnerabilidad emocional y esas experiencias que pueden contribuir al desarrollo del mismo, como por ejemplo un entorno invalidante desde la infancia que tiene factores influyentes como la negligencia parental. Y todo eso contribuye a ¿qué? A generar una deficiencia o dificultades para desarrollar habilidades en la regulación emocional. Entonces, esa desregulación emocional lo que genera es conductas maladaptativas. La desregulación emocional es uno de los factores más importantes en este trastorno especialmente, puesto que si las emociones están allí para cumplir una función de comunicar lo que sucede en nuestro entorno para podernos adaptar, pues si hay un déficit en este, pues generalmente estas personas tienen problemas a la hora de adaptarse, ya sea en contextos laborales, académicos o familiar o incluso con sus relaciones interpersonales. ¿Por qué son vulnerabilidades? Pues porque esos déficit va en las habilidades que comprende la inteligencia emocional, en tanto es en reconocer la emoción propia, en reconocer la emoción del otro, en la autogestión emocional a la hora del control de las emociones y las relaciones sociales, ¿no? Entonces, desde esa regulación emocional hay dificultades especialmente a la hora de identificar y apropiar. Es decir, que, por ejemplo, una persona
diagnosticada con este trastorno, se puede llegar a avergonzar de las emociones que siente o a desconfirmarlas o invalidarlas, ¿cierto? Y pues no se sabe autogestionar esas emociones. Y allí pues viene el malestar emocional tan grande y la dificultad para regularlas. Sin embargo, según Leihan, el problema principal no son las emociones intensas que puede llegar a experimentar ese paciente, no es esa sensibilidad tan grande, sino el desequilibrio frente a la forma en la que operan la regulación desde lo cognitivo, lo emocional y lo comportamental. Los mantenedores en este trastorno no son muy específicos o no hay estudios que los cualifiquen como tal. Sin embargo, a nivel conductual, hay conductas que, dependiendo de la consecuencia, que son consecuencias reforzadoras, pues mantienen estas acciones. Por ejemplo, si hay conductas autolesivas, el dolor físico puede estar evitando el dolor emocional, convirtiéndose esa consecuencia del dolor físico en un reforzador frente a la conducta que está ejerciendo. Pero esto no es igual para todas las personas, por lo tanto, eso se descubre bajo la especificidad del caso. Bueno, ya respecto a la terapia, pues que es más efectiva, bueno, la técnica también, en un momento dado, que más como un conjunto de técnicas, más efectiva para este tipo de afectaciones salud mental, este trastorno, es la terapia dialéctico-conductual descrita por Langham en 1993 y esta está diseñada específicamente para este trastorno. Bueno, respecto a la evidencia, pues bueno, ha demostrado pues ser eficaz, ¿sí? La terapia de BT, bueno, desde el autor como tal, desde la ENJA, también desde eh, pruebas realizadas por Soler y colaboradores. Bueno, la siguiente nota. Bueno, tendríamos la de Soler y colaboradores, a eso también le podemos sumar a Burgos y colaboradores, a Robke y colaboradores, 3 ensayos realizados en cuanto a comparación de grupos, donde típicamente había un grupo que tenía pues un trastorno tradicional y otro grupo que tenía pues un tratamiento pues ya en DBT, ¿sí? Y digamos que pues se encontraron que había mejorías cuando se aplicaba la terapia de DBT, ¿sí? Y pues esas mejorías, bueno, tenían que ver con la reducción de conductas autolesivas, ¿sí? Intentos suicidas, mejorías en la autoestima, disminución en los síntomas de depresión. Bueno, las principales características es que este tratamiento se ve atravesado por la dialéctica, o sea, la tesis, la antítesis, ¿sí? Durante todo el tratamiento, esta tesis y antítesis se puede ver en cosas como aceptación, cambio, enfermedad, salud. Y bueno, y también el término conductual que refiere ya como tal a las conductas, bueno, a la satisfacción de esas conductas y a las contingencias. Bueno, este tratamiento tiene 5 etapas. La primera es una etapa de pretratamiento. En esta etapa de pretratamiento, pues, el paciente y el terapeuta, pues, bueno, negocian si van a trabajar juntos, también negocian las expectativas. En una segunda etapa, pues formalmente se le llama la etapa 1, pero tras esa pre-etapa, ¿sí? Esa etapa al comienzo, pues bueno, iría pues esta, que sería informalmente la segunda, que es la etapa en la que se van a disminuir conductas que amenazan la vida, conductas que interfieren con la calidad de vida, conductas que interfieren con el desarrollo de la terapia y a la vez se suma, pues bueno, se van a incrementar habilidades, ¿sí? Luego, en una etapa 2 bueno, nos encontraríamos con todo el tema de la desesperación silenciosa que tiene, pues bueno, una relación con el manejo emocional, ¿sí? Y en este módulo, pues se manejaría todo el tema de las emociones, ¿sí? Todo lo que es el manejo emocional y, bueno, también evitación emocional, conductas impulsadas por emociones. Luego tendríamos una etapa 3. En esa etapa 3 pues nos veríamos con cosas como incrementar pues el autorrespeto, resolver problemas de la vida, que la persona pueda vivir con la dicha y la desdicha. Y finalmente tendríamos una etapa 4 en la que, bueno, la persona pues tiene que adquirir la capacidad de ser libre, ¿sí? De poder sentirse completo, ¿sí? Por sí mismo, autónomamente. Entonces,
ya como tal aquí buscamos la libertad, ¿sí? O sea, bueno, buscar esa meta, liberarse de la necesidad de que los deseos sean satisfechos, ¿sí? O sea, de poder llenar pues esos vacíos. ¿No? Y eso es todo. Muchas gracias.